cuando el destino nos alcance. Año 2022. Ciudad de Nueva York. Habitantes, 40 millones. Primera etapa de traslado. Calles prohibidas para los que no tienen permiso. Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Una presentación especial de dos personas que ahora las tengo conectadas. Y bueno, uno es abogado, docente universitario, autor de decenas de artículos y varios libros, conduce La Brújula junto con Lucas Carena. Él es Pablo Davoli. Y por el otro lado, también conduciendo La Brújula, y es periodista, especialista sobre las masas, y tiene varios libros también, ¿no? Lucas Carena. ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran ustedes dos ahí? Hola, Jorge. Hola, ¿cómo andás? ¿Me escuchas bien? Ahí te escucho. Bueno, no sé si está Pablo en línea también. ¿Pablo? No, Pablo no. ¿Sí? Todavía no. Todavía no está Pablo en línea. Así que lo guardamos un poquito a Pablo. ¿Cómo anda? Fue la presentación así nomás, Lucas, como para aprovechar el tiempo. Y hace como un año no te tengo en el programa. Bueno, me parece fantástico que la presentación sea simple, llana, sin tantos prolegómenos, en primer lugar, como tiene que ser una presentación, sin vueltas. Efectivamente, hace ya varios años que con Pablo hacemos La Brújula y lo hacemos muy contentos, muy felices de compartir temas, charlas de café televisada, un poco es la definición de La Brújula. Y sí, hace como un año, la última vez que conversamos fue fácil, hará un año atrás, así que bueno, siempre un gusto y muchas gracias por los recibimientos, por siempre tenerme en cuenta cuando querés abordar algún tema que amerita alguna complejidad. Así que siempre muy agradecido de tus llamados y siempre a disposición. Bueno, ahí le voy a decir al operador que baje la música de fondo. Y bueno, del otro lado ya hicimos la presentación, lo tenemos ahí a Pablo Davoli. Por primera vez en la radio, Pablo. Él siempre lo le decía a Lucas, y Pablo nunca está, Pablo. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, hola Lucas. Sí, gracias Jorge por la invitación, y sí, lo admito públicamente, es cierto, me invitaste varias veces y por H o por B, pero lo cierto es que nunca había podido, y bueno, finalmente me doy el gusto de estar con vos en tu programa. Así que bueno, muchísimas gracias y perdón, buenas tardes a todo tu público. Bueno, antes de ir al tema, yo quería decir también que, bueno, hay que aprender también a convivir con el prójimo, porque nosotros nos declaramos, no sé, antisistemas o más partidarios de una ética, ¿no? De una moral que hay que llevar y todo, que siempre nos viven condicionando, ¿no? El ciudadano ejemplar que tenemos que hacer, ¿no? Mientras vemos un montón de corrupciones, de conspiraciones. Y bueno, el tema también es tratar de ayudar, y yo veo mucha gente que también se acerca al programa, tiene sus pequeñas fallas, ¿no? Pero también es tratar de ayudar dentro de esas pequeñas fallas, como el egocentrismo, como tantos temas que uno lo tendría que tocar por sí mismo, ¿no? Y eso me gustaría después tocar otros temas con ustedes que me dicen, como para que la gente se autocorrija y bueno, y ver, no ir no tanto a las conspiraciones, pero bueno, hay temas cruciales como para
uno crecer, ¿no? Y ser más fuerte para con el otro. Sí, Bueno, hola. Sí. Todos tenemos fallas, creo, ¿no? Y todos tenemos que estar permanentemente revisando lo que pensamos, decimos y sobre todo hacemos. Así que en realidad siempre esto es una construcción permanente. Eso no quiere decir que haya postulados de base que son innegociables. Me parece que a esta altura del partido, en algunos temas precisos, no quiere ver no ve el que no quiere ver. Esa sería la expresión. Sí. Entonces sí, siempre por supuesto que uno nunca está exento de error, aunque busque evitarlo, pero me parece que ciertos temas hoy, me parece que hacer vista gorda a ciertas bases, de lo que estamos viviendo. Vos mencionaste la corrupción, podríamos mencionar otros aspectos, el globalismo, sí, intereses que van en contra de nuestra soberanía nacional, permanentemente de manifiestos. Bueno, ya no nos podemos seguir haciendo los distraídos, ¿no? Y me parece que la contribución que haces desde tu programa es crucial, pero sí, por supuesto que nadie tiene 100% la infalibilidad a la hora de compartir estos temas, ¿no? Eso me parece que es una revisión constante que uno hace. Sí, Pablo. No, vos sabés que, bueno, comparto lo que dice Lucas. Mira, recientemente falleció un pensador, un autor, y un hombre aparte muy polifacético, español, Antonio Medrano, y él decía algo que viene bien traer a colación, ¿no? Que la batalla entre el bien y el mal se dirige ante todo en uno mismo. Y esto es algo que han repetido grandes hombres a lo largo de la historia, como por ejemplo San Pablo, San Agustín, entre otros, ¿no? E incluso más allá del cristianismo. Desde luego que uno siempre tiene defectos y uno tiene que, digamos, dirimir esta batalla entre el bien y el mal en uno mismo, y después se traslada, desde luego, al mundo, ¿no? Va en simultáneo con lo que sucede, digamos, en el mundo. Ahora, la diferencia está, defectos tenemos todos, ¿sí? Después hay que ver la cuantía y la gravedad, pero además la diferencia fundamental está en quienes procuran superar esos defectos, y procuran servir a la verdad del bien y la belleza, más allá de las modestas posibilidades que uno tiene para hacerlo, pero en definitiva quienes se proponen, y tienen este compromiso, y quienes al revés han hecho un culto de esos defectos, y de hecho los agravan, ¿no? O sea, sin preocuparse al respecto. Sí. Yo creo que ahí está la diferencia crucial, que después en el terreno social y político obviamente se refleja en lo que bien marcaba Lucas recién, ¿no? En esos temas o en esas cuestiones que son innegociables y en donde uno no puede transigir porque son cuestiones fundamentales. Me parece que va por ese lado. Sí, bueno, va mucho por ese lado porque es lo que uno construye, ¿no? Depende de lo que uno haga. Y eso también estamos en situaciones como el tema que quería tratar de hoy, ¿no? Y bueno, vamos directamente al tema. Pero yo lo quería dejar esto claro porque no es para con muchas personas que uno va conociendo. La verdad que a ustedes dos los tengo, yo digo por la gente, por el público, ¿no? Los tengo como unas personas muy perfeccionistas en lo suyo. Y bueno, pero estos temas siempre hay que tratarlos y bueno, tratar de que la gente se vaya encarrilando, ¿no? En comprometiéndose para uno mismo también, porque si no llega a ningún lado. Sí, hay que desconstruirse y volverse a construir, ¿no? En lo más sencillo, creo. Sí, totalmente. Yo una salvedad, en realidad, un pequeño aporte. En realidad, todo lo bueno que hagas siempre va a contribuir a tu propia plenitud, o mejor dicho, a aproximarte a tu propia plenitud. O sea, en el fondo vas a ser más vos. Y todo aquello que sea defecto, por así decir, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, eso es algo que te aleja de vos, es algo que te implica un déficit, que te aleja de vos, que de algún modo te va alienando
o te va enajenando, si bien de manera por ahí normalmente muy paulatina. Pero eso lo aclaro porque vos decís lo de deconstruir. En realidad, siempre que uno hace el bien y que cultiva las virtudes, en el fondo siempre se está construyendo. Y cuando hace lo contrario, necesariamente va contra los demás, contra el orden del mundo, pero también va contra uno mismo. O sea, el mal por sí mismo, todo aquello que sea así, digamos, contrario a la virtud, es algo que siempre te va a alejar de vos mismo. Quería hacer ese pequeño aporte. Perfecto, Pablo. Bueno, seguimos con Lucas y quería especificar su punto de vista cada uno, ¿no? La diferencia, para saberla bien, la eugenesia con la eutanasia. Bueno, la diferencia es clara. Se circunscriben ambos en lo que son distintos debates bioéticos, ¿no? La eugenesia, como su nombre lo indica, tiene que ver con la utilización de las leyes biológicas para el perfeccionamiento de la especie. Y la eugenesia puede, digamos, aplicarse desde una perspectiva ingenieril en la especie humana, con la gravedad que eso supone. No solamente por la reducción biologicista que implica, ¿no?, sino también por el debate ético que subyace a toda planificación de los esquemas poblacionales, es decir, el crecimiento y la población, tanto en cantidad como en calidad, nunca pueden depender de una planificación y mucho menos de unos pocos, ¿no?, de una élite. Entonces esto supone un primer punto del cual podríamos estar, yo creo que con Pablo lo hemos intentado hacer en nuestro modesto espacio que es La Brújula, podríamos estar dando seminarios enteros sobre eugenesias, intentos eugenésicos, que además responde a determinados talantes epocales, ¿no? Sobre todo en las postrimerías del siglo XIX y principios del siglo XX hubo toda una suerte de oleada eugenésica en Europa y en Estados Unidos, toda una fe entusiasta producto de los aportes del darwinismo, esta idea de la selección natural y de la supervivencia del más apto, que con matices sumamente cuestionada, incluso desde la ciencia más dura, hoy pervive, hoy existen elementos eugenésicos en la sociedad. La eutanasia, por supuesto, es otra cosa, ¿no? Hay muchas definiciones, hay una que podríamos decir es escueta pero clara, que es la idea de suicidio asistido, es la idea de poner fin a la vida de una persona convaleciente, sufriente, con la finalidad, y acá podemos encontrar una trampa, ¿no?, de poner fin a un sufrimiento de una persona agonizante, priorizando la calidad sobre la cantidad de la vida. Pero creo yo que también esto implica un seminario de bioética entero. Además, yo tengo que admitir, no soy experto en la materia, por lo menos no desde el punto jurídico, no desde el punto de vista jurídico, ni tampoco diría yo, para ser del todo honesto, desde el punto de vista, yo creo que hay debates bioéticos con gente especializada en el campo de la medicina, ¿no?, de cuándo empieza y cuándo termina la vida, que me parece hay voces más autorizadas que la mía para explicar los alcances y las problemáticas que están en torno a la eutanasia. Pero déjame decirte que el gran problema de estos dos conceptos es cuando se relacionan. Lo que no podemos obviar es cuando hay intentonas, sobre todo a nivel de legislar en favor de un orden internacional, de legislar en favor de la eutanasia, no siendo un tema urgente a veces en la agenda, en favor de la eutanasia, haciendo una suerte de sentimentalismo banal, en pro de la eugenesia, es decir, cuando se facilita la muerte porque hay un lobby que está impulsando una estrategia de despoblación con el fin obviamente de reducir la cantidad de personas en el mundo y que tiene una clara
selectividad en quienes, en todo caso, se mantienen con vida. Es decir, en última instancia, el que muere producto de la eutanasia es una persona débil, convaleciente, minusválida, es decir, sufriente. Entonces acá hay un punto geopolítico, que es el que a mí particularmente más me interesa, que es cuando la eutanasia encubre una estrategia eugenésica. No sé si se entiende este punto concreto. Es decir, existe un concepto que viene, o por lo menos el intelectual francés que lo desarrolló de manera más completa, que es Michel Foucault, del Collège de France, que es el de biopolítica, que tiene que ver con hacer de la vida, también una definición muy simple, hay otras, pero muy simple, pero para que la gente que nos escucha la entienda, es hacer de la vida algo administrable. La biopolítica implica, en última instancia, aplicar categorías de la ciencia política, más particularmente de la administración pública, en administrar la vida. Entonces, una batería de leyes, por ejemplo, que van en favor del aborto, que van en favor de la eutanasia, pueden estar encerrando, por eso hay que entender la eutanasia en un contexto biopolítico preciso, como puede ser una agenda internacionalista de despoblación, que de pronto buscan por todos los medios no evitar el sufrimiento del doliente, sino facilitar la muerte. Es decir, todos los caminos de acceso hacia la muerte tienen que ser simplificados y facilitados. Eso es para mí una primera clave interpretativa de las discusiones, o por lo menos las últimas discusiones en torno a la eutanasia, incluso en nuestro país. Yo no voy a hacer acá disquisiciones. Hay historias. La legislación al respecto, pero existe, ¿no? Sí. Hay un proyecto de ley, la ley Alfonso, en función de Alfonso Oliva, un joven cordobés que le diagnosticaron en su momento el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que hoy se hizo muy conocido por el caso también de Esteban Bullrich en nuestro país, que dejó, antes de ser conectado a un respirador, este joven cordobés dejó una carta solicitando se discuta el tema de la eutanasia nuevamente. Pero no quiero entrar en disquisiciones pormenorizadas de lo que pueden ser las leyes y los antecedentes de estos intentos de promover la eutanasia. Digo, muchas veces, incluso el liberalismo cae en la trampa, porque ¿quién me va a impedir a mí poner fin a mi propia vida como un acto de soberanía? Que con Pablo lo hemos discutido, ¿no? La soberanía con la propia vida puede estar reflejada en el acto heroico de la inmolación, en entregar la vida por otro, por una causa. Es decir, la soberanía sobre la propia vida es algo que ennoblece al que es capaz de poner ciertos valores por encima de la propia vida, cuando, si de la propia vida un hecho egoísta se trata, no es la vida ante todo, la vida propia ante todo. Hay cosas que incluso trascienden a la propia vida y pueden ser más importantes. Defender a los propios, defender a tu patria, bien digo, a tu familia. Y entonces, en este punto concreto, entiendo yo, ese acto de soberanía, cierto liberalismo, ha caído en la trampa de defenderlo sin ver esta coyuntura de una estrategia selectiva, eugenésica, detrás de la promoción, de la facilitación, digo, de la muerte, producto de un acto biopolítico de lo que el mismo Foucault llamó la ortopedia social. Es decir, modelar la sociedad, esto es la ortopedia, una modelización de la sociedad que además es sigilosa, se trata de un poder modesto y suspicaz, dice Foucault, no del poder represivo sancionatorio, sino de un poder modesto, moderado y suspicaz, que genera una ortopedia social, en el fondo para eliminar población, y sobre todo población anciana. Si el aborto va con los que están por nacer, muchas veces la promoción de la eutanasia implica reducir los recursos en la aplicación de terapias
con personas de ya, determinada edad, sobre texto de la búsqueda de una muerte digna. Acá puede haber una trampa, es decir, la idea de la ortotanasia y de la distanasia implica la posibilidad de negarse a tratamientos dolorosos cuando hay un diagnóstico difícilmente reversible, pero eso es otra cosa, la distanasia. A lo que voy yo, y lo que a mí más me preocupa, lo quiero dejar hablar a Pablo, que sobre este tema tiene un criterio, y además un criterio más desde el punto de vista jurídico que el que puedo tener yo. Me parece que la combinación es lo peligroso, cuando la eutanasia no se la pone en el debido contexto de la ortopedia social, biopolítica mediante, que implica un trabajo de reducción poblacional. Entonces, la idea es activar los caminos libres y fáciles para poner fin, ¿no?, a la vida. Por eso, cuando se habla de muerte digna, vos tenés también ahí un eufemismo lingüístico, una artimaña para hablar de otra cosa. Es desactivar y desenchufar y buscar liberar las plazas de personas que están en un estado terminal o de poca esperanza de recuperación. Abre un debate ético sumamente difícil de subsanar, hay que analizar caso por caso, es muy difícil no aventurarse a tirar así, digamos, diagnósticos generales sobre la cuestión, pero yo soy un convencido de que contra los problemas que hoy aquejan a los distintos países, de hecho la Universidad de San Andrés, vos sabés, Jorge, que permanentemente sondea a través de lo que es un panel online que se llama NetQuest, sondea cuáles son los temas prioritarios en la agenda política argentina, solo por tirar un ejemplo, y hace un ranking de las temáticas más importantes: inflación, deuda externa, qué sé yo, déficit fiscal, riesgo país, pobreza, desempleo. En ninguno de estos postulados aparece ni la eutanasia, ni el aborto, ni ciertas agendas, digamos, pero sin embargo siempre hay presupuesto y siempre hay proyectos que están ahí como circundando. Creo yo que tienen que ver con un lobby que viene desde afuera, de una agenda externa sumamente peligrosa, porque no tiene nada que ver con el interés de los propios, de los nuestros. Entonces hay que estar siempre alerta, siempre atento. Pero bueno, no quiero extenderme más porque sé que el tiempo es poco y ni Pablo ni yo somos de hablar poco. Así que, sí, bueno. está, y está siempre ahí permanentemente, ¿no? En sociedades abiertas, en las mismas facultades que lo tratan, hasta los mismos profesores, porque vienen también los lobbies por ahí. Y bueno, es un tema también. Yo después, bueno, en el ambiente de la educación hay mucho para hablar, ¿no? Porque también le habrá pasado que ustedes, no sé, si en su facultad o en algún otro lado, también saben que hay otros pagados, ¿no?, por algunas ONG que hacen un buen libreto sobre estas cuestiones y están permanentemente ahí. No sé si para educar o para hacer ingeniería social, permanentemente. A cualquiera de los dos, no sé si alguna vez le pasó. No. Sí, estimado, no, es cierto, eso se da todo el tiempo. Lo que pasa es que también se da de una manera muy sutil, ¿no? En algunos casos es muy grosero, es muy deliberado, es muy ostensible, pero muchas veces no solo ante la mirada ajena, sino ante la mirada o la percepción del propio profesor, es algo bastante sutil, ¿no? Te invitan con una beca o te pagan un proyecto de investigación, obtenés un subsidio. Y desde luego, la crisis económica, las dificultades que tiene, digamos, el grueso de la gente, los docentes incluidos, por supuesto, para llegar a fin de mes, las legítimas aspiraciones también que puede tener un investigador, un docente, tal vez desavisado de todo esto, o que no conoce bien todo esto, pero sus legítimas aspiraciones de prosperar, todo eso también es, digamos, objeto de una manipulación que lo va induciendo y lo va conduciendo
por un camino que termina en esa suerte de funcionalidad más o menos consciente o más o menos inconsciente según los casos, ¿no? Yo me acuerdo de un documento de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal Argentina, de los años 50, que hablaba de la masonería. Y decía algo así como, hay instrumentos, es del año, yo no recuerdo si 57, es de los años 50, o sea, hay instrumentos ciegos e instrumentos lúcidos. Interesante apreciación, ¿no? Hay instrumentos ciegos e instrumentos lúcidos. Y hay instrumentos que están, digamos, o sea, gente que presta una funcionalidad, que son semiconscientes, ¿no? O sea, que están ahí en una suerte de zona gris entre una cosa y la otra. Pero bueno, en definitiva, ese fenómeno que vos muy bien marcas, porque es importante. Lo mismo pasa con otros ámbitos que son formadores de opinión, ¿no? Como en el caso de la prensa, del periodismo. Sí, eso pasa mucho. ¿Y qué pasaría en la parte, a vos que está en la parte judicial, Pablo? ¿Qué te pasa sí, cuando lo ves en un congreso? Judicial, si no soy abogado, lo aclaro por las dudas. Bueno, pero estás en un... Sí, estoy en el medio forense, en el medio sí, estoy en el ámbito propio del foro, sí, correcto. Ok. ¿Y no, vos, qué te parece? Porque, a ver, fíjate, hay un hombre que, pasa con las doctrinas jurídicas, por supuesto, Jorge. Sí. Por supuesto, y las doctrinas jurídicas después, bueno, que hay una doctrina jurídica que se torna hegemónica, todos los jóvenes, los estudiantes formados en esa doctrina jurídica, el día de mañana son profesores, pero también son jueces, son abogados, y son gente que en definitiva va a hacer aplicación de esta doctrina jurídica. O sea, y acá volvemos a resaltar, más allá de lo forense y de lo específicamente judicial, volvemos a resaltar, vos pusiste el dedo en la llaga ahí, la importancia del ámbito educativo. Acá está, si querés, podemos hablar de cómo eso incide posteriormente en el ámbito forense, judicial, pero en definitiva lo que subyace es la importancia de las ideas y de las convicciones y creencias en las que fue formada una persona que después va a aplicar eso. Por eso es tan importante, y yo siempre digo que un buen docente es aquel que, más allá, obviamente, de su objetividad y de sus conocimientos y de sus capacidades, sus habilidades pedagógicas y didácticas, es aquel que fomenta el juicio crítico en el alumno. O sea, que el alumno, aprenda, digamos, a discernir por sí mismo, a formar sus propias opiniones y hacerlo de manera seria. Y que no se convierta en un repetidor, de determinadas ideas, que más allá de si son acertadas o no, no está bueno que esa persona se acostumbre a ser simplemente un repetidor. Tiene que tener criterio propio. Yo, respecto del tema en sí, coincido con lo que decía Lucas, o sea, la eutanasia, y Lucas lo explicó bien, yo comparto, la eutanasia es, la Organización Mundial de la Salud la define como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Puede ser directa o indirecta, después podemos hacer una serie de disquisiciones, pero básicamente es eso. En tanto que la eugenesia es una política que pretende, digámoslo así, una política en el sentido de la política como teoría, pero también como práctica, ¿no? Una política que sostiene y que pretende la supuesta mejora de características hereditarias de determinados grupos humanos, y eso es clave, se abarca a todos o solamente a algunos, y que pretende esa supuesta mejora de características hereditarias en todos o en algunos mediante diversas técnicas y diversas formas de intervención y de manipulación, y normalmente de métodos de selección, porque esto está, como bien dijo Lucas, profundamente empapado de darwinismo, y más específicamente de darwinismo social. O sea, en principio, a la luz de estas dos definiciones, ¿qué tenemos como una primera percepción? Que son unos fenómenos que no tendrían vinculación entre sí. El nexo que vincula ambas cosas es el control demográfico, y me permito agregar algo que creo que mencionaste vos, Jorge, la ingeniería social. O sea, ¿cuál podría ser el nexo? Es un nexo accesorio o accidental, pero es un nexo que, de hecho, yo creo que existe, y no solo en la teoría, sino en la práctica,
que ambas cosas pueden ser objeto, o sea, pueden ser utilizadas como herramienta en una política y en una estrategia más amplia de control demográfico y de ingeniería social. Y de hecho, o sea, fíjate vos que por un lado tiene que ver con reducir cuantitativamente el volumen poblacional en determinadas partes del mundo, o incluso hablando de la humanidad entera, ¿no? Sí. De acuerdo con algunos de estos factores de poder que a los pero también, fíjate Sí. que también todo eso va en beneficio de un grupo que mediante ahora ya no las leyes de la selección, ya no manipulando simplemente las leyes de la selección natural en el sentido darwiniano, sino mediante la ingeniería genética, entre otras técnicas, busca una suerte de mejoría egoísta, digamos, y siempre de acuerdo con una concepción materialista, ¿no? Y desde ya con un profundo egoísmo, eso lo quiero recalcar, una suerte de, entre comillas, mejora del propio grupo, que en este caso no se trataría ya de una nación en particular, o no se trataría ya de ningún país en particular, sino que se trataría, o se trata, porque yo la verdad que tengo la convicción, por lo que he leído y he estudiado, tengo la convicción de que es así, de que se promueve esto, se trata de determinadas élites, que buscan eso en beneficio propio, de acuerdo, por eso digo, movidas por un profundo egoísmo, un egoísmo que está rayano, o mejor dicho, incurso en lo criminal, o que conduce a eso, y en una supuesta idea de mejora que responde desde ya a una concepción total y absolutamente, groseramente materialista del hombre, ¿no? Del mundo por supuesto y del hombre. Entonces ese es el nexo que se podría encontrar entre las dos cosas, pero en principio sí son cosas que si uno las ve por sí mismas no parecen tener mayor relación que esta que estamos encontrándole, ¿no? Bueno, un nexo como para recordar y tenerlo presente históricamente, que también fue maestro, fue masón, fue darwinista, eugenicista, y si uno piensa en las guerras, en cómo el tipo era racista y todo, como Sarmiento, ¿no? Creo que él quería poblar con europeos, y siempre vio esto también, que murió el hijo, ¿no? En la guerra de Paraguay. Pero bueno, esto de una cosa suplantar a la otra, ¿no? Que son mejor personas, mejor. Y creo que esto está bien enmarcado, y más en la masonería lo tienen más enmarcado, ¿no? Porque lo tienen como uno de los líderes más grandes que tuvo la masonería argentina acá. Sarmiento adhería, mira, digo esto y lo dejo a la luz. Sarmiento, a ver, si uno ve justamente se remonta a las raíces ideológicas y a la génesis ideológica del control demográfico y de ese imperialismo demográfico, como le llaman algunos autores. Hay tres autores del siglo XIX que son fundamentales. El primero es Thomas Malthus, sin lugar a dudas, que de los tres que voy a mencionar es el más antiguo, por así decir, si bien es un hombre, digamos, de principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. El primero son ingleses, El primero es Thomas Malthus, que él plantea una suerte de pesimismo demográfico y económico, dicho sea de paso, ¿no? Que era un ministro religioso, un presbítero anglicano, y que entre otras cosas, es interesante el dato, trabajó para la British East India Company, la compañía británica de las Indias Orientales. Eso dice mucho de Thomas Malthus, ¿no? La tesis de Malthus concretamente, bueno, no es para profundizarlo acá, pero es conocida. La tesis puede ser resumida de la siguiente manera. Es decir, bueno, la población mundial crece, digamos, de acuerdo con una progresión geométrica, en tanto que la capacidad para producir alimentos crece de acuerdo con una progresión aritmética, de manera tal de que siempre hay un desfasaje, y ese desfasaje tiende a empeorar, Desde ya que este fatalismo demográfico, así se lo conoce, es completamente anticientífico, ¿no? Hay un montón de errores que comete Malthus, y aparte los hechos concretos han demostrado
que sus tesis no eran acertadas. Esto no ha impedido que haya gente que desempolvara en pleno siglo XX las tesis de Malthus, dando lugar, como Paul Ehrlich, por ejemplo, dando lugar al neomalthusianismo, ¿no? Que está muy presente en el Club de Roma, estamos hablando ya de los años 60, de finales de la década del 60, en el siglo XX, pero bueno, no me quiero extender. Los otros dos autores son Francis Galton, que era social darwinista, o sea, él suma, digamos, al fatalismo demográfico de Malthus, le agrega la concepción social darwinista del hombre, de la sociedad, etcétera. Y el tercer autor, que es Herbert Spencer, son autores, insisto, ingleses del siglo XX, es un autor que agrega a ese cóctel explosivo, digamos, le agrega la eugenesia racista, ¿no? Un biologicismo racista. O sea, Spencer estaba convencido de que, digamos, el anglosajón representaba una suerte de supuesta raza superior destinada a gobernar los destinos, a regir los destinos de la humanidad, y veía en el resto de los pueblos y en el resto de las etnias, veía como enemigos y como gente que se oponía a esto. O sea, hay una suerte de mesianismo racista, biologicista terrible. ¿Por qué traigo esta colación? Porque Sarmiento era era un hombre que admiraba y que, digamos, adhería a las ideas de Spencer. Entonces tenés el malthusianismo con su fatalismo demográfico. Se le agrega con Galton el social darwinismo, esto de la supervivencia del más apto, de que, bueno, el más fuerte es la manera que tiene, que tiene la naturaleza de evolucionar y la humanidad supuestamente de progresar, donde el más fuerte se impone sobre el más débil. Y fíjate que es justo la época en que el libre mercado, ya claramente estamos en la época de la cuestión social, era claro que no cumplía con su promesa de bienestar general. Y esto era una buena forma desde la biología, de venir a justificar, y una biología que también es objetable como tal, pero no importa, eso es para otro tema. Pero venía como a fundamentar por qué pasaba esto. Decir, bueno, el fuerte, el que adquiere posición dominante en el mercado, es porque se lo merece, descarta a aquel que perdió la partida en la libre competencia, y esto sería como un costo aceptable porque sería el modo de progresar, supuestamente. Y después viene Spencer, que viene a justificar el imperialismo británico también con una doctrina, es ideología pura aplicada, por eso era una doctrina, en este sentido, que le agrega a todo esto el racismo. Insisto, lo traigo a colación, ¿por qué? Porque las ideas de Spencer son ideas que calaron profundo en Sarmiento. Perfecto. Lucas, si querés hablar más de en este siglo XX, una eutanasia más suave. Se podría decir que de eutanasia hay distintas graduaciones de eutanasia, ¿no? Pero sigue su funcionalidad. Sí, por supuesto. Mira, un pequeño agregado, antes de que se me olvide lo que muy bien decía Pablo. Las políticas poblacionales de América, tanto de América del Norte como de América del Sur, donde Sarmiento tiene un papel a nivel educativo, ¿no? De dónde traemos maestros, profesores. Sarmiento con Europa tiene dos etapas. Tiene una etapa primero de euforia y después una etapa de desencanto. Por eso empieza a mirar al país del norte, a Estados Unidos, con alguna simpatía cuando él ve en Europa también cierta decadencia, ¿no? Cierto desgaste de algunos modelos del viejo mundo. Por eso en Estados Unidos se fragua también un modelo ejemplificador, no sin toda esta eugenesia. De hecho, yo agregaría, digamos, a la tríada que menciona Pablo, hay un científico, Henry Herbert Goddard, que aplicó los laboratorios antropomórficos que montó Francis Galton, que además era primo hermano de Darwin, que él creía en que se podía utilizar la eugenesia para mejorar la selectividad de los rasgos hereditarios a través de laboratorios antropométricos.
eran test muy precarios. Y lo que hizo Goddard en Estados Unidos es aplicar los test de Binet, de Alfred Binet, que eran test psicométricos mucho más modernos, para perfilar la repartición poblacional. Entonces, aquellas personas, de acuerdo a los test, digamos, de Binet aplicados por Goddard en Estados Unidos, que migraban del viejo mundo, que superaban estos test, que se perfilaban y llegan aparte a la conclusión que el WASP, ¿no? El blanco anglosajón, el WASP significa avispa en inglés, pero en realidad es un acróstico que significa White Anglo-Saxon and Protestant, ¿no? El blanco angloparlante y protestante que debía estar en los cargos de poder, en la dirección de las universidades, en los puestos de mando, ¿no? A inteligir la sociedad norteamericana, mientras los que no encuadraban en este perfil deberían ir a cargar bolsas al puerto, digamos, ¿no? A hacer trabajo forzado, no como castigo, y no me refiero a la esclavitud, sino a trabajar con el cuerpo y no con la mente. Esa concepción estuvo en las políticas poblacionales de Estados Unidos, y mucho de eso se trajo a Iberoamérica en el siglo XIX. Estamos hablando también de, digamos, una concepción distinta, hispánica del mundo, de los procesos de mestizaje, donde el sarmientismo forzaba un poco la cosa. Pero, digo, a lo que vos me preguntaste por el siglo XX, la eutanasia como tal y la promoción de la misma se circunscribe en algo que es la necrosis cultural del siglo XX. Lo que vivimos en los tiempos actuales, y yo sé que nos queda poco tiempo por el espacio de tu programa, es una nueva embestida eugenésica, pero esta vez no tanto planificando cómo poblar tierras despobladas, como podría haber pasado en aquellos años a los que nos referíamos, sino tratar de inocular en la sociedad, por eso Pablo hablaba de una ingeniería social, la naturalización de la muerte, por eso necrosis cultural, donde vos tenés políticas ecológicas, sanitarias, que van direccionadas a que el hombre, el ser humano en la Tierra, es una amenaza para la misma. O sea, básicamente todas estas ideas ecologistas se basan, absolutamente anticientíficas y totalmente ideologizadas, en la idea de que la hiperactividad humana es una amenaza para el calentamiento global y un largo etcétera, una playa de postulados con los que se nos viene bombardeando. Es decir, que la población en el mundo es enemiga del propio mundo. Ese es un divorcio entre las políticas poblacionales o el incremento de la población y el bienestar y la salud del planeta. Esa es una primera cuestión. Después están los distintos ataques con los diferentes grupos etarios, contra la niñez, con políticas exacerbadas de inocular el género, la problemática de género en la infancia, buscando, como dice Roberto Castellano, uno no se mete con los problemas de alcoba de tal o cual persona. El problema está cuando se busca institucionalizar, ¿no?, una agenda arcoíris multicolor con el fin de generar una anticoncepción cultural. ¿Por qué? Porque para la reproducción poblacional vos necesitas los géneros biológicos, es decir, los sexos, que es lo que se suprime en la educación permanentemente. Y para los mayores y para los enfermos se activan permanentemente, como si fuera un derecho, como si fuera una conquista, las políticas de facilitar, insisto, de simplificar los caminos y la burocracia hacia la muerte. Es decir, garantizar que los médicos no tengan ningún problema si desenchufan a una persona que está viviendo, se mantiene vivo por medios artificiales. Es decir, si lo que se busca es hacer de eso, insisto, necrosis cultural mediante,
una política de Estado avalada, que la gente no se... que el grueso poblacional no se escandalice, lo naturalice, lo tome de buena... Qué bueno, ¿no? El aborto y la eutanasia forman parte de los derechos de cada quien de decidir sobre el propio cuerpo. En ninguno de los dos casos esto es así, es una decisión sobre el propio cuerpo. Digo, hay un montón de eufemismos, sí, hay un montón de cosas, de trampas lingüísticas con las que se busca una agenda común que va desde la ecología hasta la eutanasia, que es reducir la población. ¿Por qué? Porque se pretende un mundo para unos pocos, y esos pocos selectos, obviamente, que están haciendo eugenesia social, ¿no? Con esto, digo, el grueso de la temática creo que lo hemos abordado. No quiero redundar para rato, a riesgo de resultar, reiterativo. Creo que este es el verdadero problema. No podemos descontextualizar el problema de la eutanasia de un trabajo ingenieril de necrosis cultural y de facilitación de la muerte. Bueno, esto, ustedes creen también, yo veo que siempre, ¿no? Como el comunismo, como Mao Zedong y no sé si y Stalin y entre otros, siempre se lo origina, no, este es el comunismo, siempre se lo codirigió, ¿no? Como diciendo, estos fueron los factores más grandes, ¿no? De muertes de seres humanos. Pero estuvo ligadamente también el capitalismo o se le inculcó en cierta forma, porque juegan dos papeles cruciales. Hoy en día se quieren apostar, como siempre se apostaba, ¿no? Mundialmente, ¿no? Apostamos al capitalismo o al liberalismo, ¿no? Ahora apostamos al comunismo global, parecería, como que si tienen que hacer un juego sucio y a quién echarle la culpa, ¿no? Parecería. Cómo viene todo en las votaciones, en dictaduras, en todo. Hoy en estos últimos momentos es crucial, como que si tiene que venir el comunismo, ¿no? No quiero caer en un lugar común, pero en cierto sentido es cierto, en cierto sentido es verdad que los extremos se tocan. En rigor de verdad, lo que pasa es que tienen, más allá de que son en la superficie, presentan una oposición que es real, yo no digo que sea fingida ni que sea meramente aparente, pero es en la superficie. Sin embargo, en la superficie hay claramente diferencias y hay, digamos, una oposición en las características y en las tendencias. También es cierto que en lo profundo comparten raíces. Y esas raíces provienen concretamente, para resumirlo, del iluminismo del siglo XVIII. Y el iluminismo del siglo XVIII, y es lo que aquí nos interesa resaltar, es esencialmente materialista. Es un materialismo que puede ser sutil, que puede ser tácito, que puede ser, si se quiere, indirecto, para decirlo de una cierta, digamos, que se presenta como mero inmanentismo, es decir, una focalización en los asuntos de este mundo, ignorando la vida después de la muerte, digamos, o nuestro destino ultraterreno, es decir, contra todo sentido de trascendencia, o es un materialismo dogmático, explícito, militante, como es en el caso del marxismo. ¿Está bien? Pero en definitiva ese materialismo, de manera sutil, de manera indirecta, tácita, o de manera explícita, directa y dogmática, está. Y en eso tanto el capitalismo liberal como el socialismo marxista, vulgarmente conocido como comunismo, comparten esa raíz. Eso en la teoría. En la práctica ha habido vasos comunicantes. Eso, con Lucas lo hemos abordado en programas de La Brújula. Y hay mucho material muy bien documentado al respecto de que ha habido una suerte de complicidad sutil, amañada, muchas veces que con los años se ha ido revelando como cierta, pero ha habido una complicidad. Y esto lo decía el propio Perón, ¿no? En el libro La Hora de los Pueblos, por ejemplo, sí. En los párrafos, es un libro del año 68, creo. En un párrafo dice concretamente, habla de la sinarquía y dice que en definitiva son dos imperialismos que, más allá de una oposición que en efecto tenían en la superficie, lo cierto es que se sostenían mutuamente, tenían una mutua funcionalidad
y sobre todo atacaban a cualquiera que se presentara como un tercero en discordia. Esto para resumirlo. Una cosa y cierro porque sé que se te va el programa. Algo que dijo Lucas, que me gustaría también aportarle algo que me parece muy importante. Las tiranías normalmente pueden instalarse cuando hay sociedades que están o corrompidas, pueden instalarse, pueden sobrevivir las tiranías, más allá del pelaje que tengan, del tipo de tiranía que sea, cuando tenés o sociedades muy corrompidas o por alguna razón muy debilitadas, muy debilitadas. Lucas habló de necrosis cultural. Bueno, hay que pensar en algo que los medievales conocían como el tedium vitae, sería el tedio de la vida, que incluso lo presentaban como un pecado, que era la asedia, no tener más ganas de vivir. Y esto tiene que ver con la posmodernidad, es una de las características de la posmodernidad y de nuestra época. Con lo cual esto es aprovechado por estas élites o por estos factores de poder, de hecho es promovido y al mismo tiempo aprovechado para utilizar estas herramientas que de otra manera no tendrían ninguna efectividad porque sencillamente no calarían en la población y la población las resistiría y las rechazaría con fuerza. Y ahí volvemos a lo que decías vos, Jorge, al principio, de que todos nos tenemos que hacer cargo de asumirnos como nuestras raíces greco-latinas, de asumirnos y nuestras raíces hispanoamericanas, de asumirnos como miembros activos de la comunidad, comprometidos con los problemas de la comunidad, que al mismo tiempo son problemas que necesariamente involucran nuestra vida personal o la envuelven. En este sentido, yo siempre digo que el ciudadano tiene que asumir un rol, digamos, de alerta, pero también una actitud de alerta y un rol protagónico. Una última cosa para no dar lugar a un malentendido. Sí. Ese imperialismo demográfico al que ya hice referencia del siglo XIX, hablando de esos autores que le dieron una justificación ideológica pseudocientífica, quiero volver a hacer la aclaración. Ya no existe más como tal, ya no existe más como tal en el sentido de favorecer al anglosajón en contra del resto. ¿Por qué? Bueno, porque el imperio británico como tal no existe más, y esa misma élite que construyó el imperio británico transmutó en otra élite que es global. Con lo cual hoy, ese imperialismo demográfico es contra toda la humanidad en términos generales, y lo que busca justamente es una reducción de la población mundial por la sencilla razón de que así como está organizado política y económicamente el mundo, o más vale tendría que decir desorganizado, vamos a decirlo así, los números no les cierran. Entonces la variable de ajuste de ellos es la cantidad de gente, porque aparte temen la rebelión de los pueblos, ya que hablé del libro que titulaba muy sintomáticamente La hora de los pueblos, ¿se entiende? Perfecto. Entonces esto lo quería aclarar para no quedarnos con la vieja idea del imperialismo demográfico del siglo XIX o principios del XX, porque eso ya quedó superado. Ahora es otra cosa que tal vez hasta sea algo peor, porque va contra todos los pueblos, ¿no? Como esa frase de San Pablo, no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ¿no? Esto ya va contra todos los pueblos, no contra algunos en particular. No. Bueno, Pablo, Lucas, muy agradecido, nos pasamos un poco de tiempo, pero bueno, me gustaría ver si retomamos y nos expandimos sobre estos temas en cuanto puedan. Sería muy gratificante para nosotros y bueno, para los oyentes. Gracias, Jorge, cuando quieras, siempre muy provechosas las charlas estas, y bueno, un saludo grande para tu audiencia. Bueno, a Pablo lo saludo así nomás porque lo veo muy seguido, ¿viste? Ya como que nos cansamos de Jorge, muchas gracias por la invitación, un gusto, y bueno, sí, te la debía, así que bueno, cumplí y quedo a disposición para vos y tu gente cuando quieran. Bueno, cuando vuelvan, a ver si coordinamos con algún martes también, se vienen para acá. Dale, va a ser un gusto. Sería muy bueno. Bueno, los despido, también lo pueden escuchar próximamente en la RZ. Conspiración de la receta por YouTube o por Odise, y también estamos en Twitter. Así que bueno, nos despedimos con esta bella gente de Rosario que
que siempre nos hacen un poquito ese clic razonar. Y bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a tener a un doctor, que ya hay una grabación, hicimos una grabación especial, así que vamos a ver si la pasamos. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Bye. Fuerte abrazo. Bye. Pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.